Buenas, buenas, aquí vamos a poner a mi Prince para darle un saludo primeramente a la cámara, después vamos con el vídeo. Hola nene, di hola. Dile hola, dile hola a la gente. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Este es un video Veo de mi papi. a mi papi. Pero mira para acá, para ustedes, di. Di para ustedes. Tele. Espero El pelo. que se suscriban Mira. y activen Tiene su campanita. cabeza. ¡Eh! Y el chavo, pues, que hay que trabajar. Chaito. Chaito. Bueno, este es Clever de Fanati. Buenas, este es Clever de Fanati Technology, ¿verdad? Esa era mi princesa. Un saludito, activen su campanita y suscríbanse para más. Principalmente vamos a hacer un video un poco más técnico, ¿verdad? Sobre la parte de reparación de cargadores como tal. Anteriormente he hecho un video, bueno, lo subtitulé, titulé mal, porque le puse reparación de cargadores y en realidad era la reparación de puntas, algo sumamente sencillo que ya muchas personas saben, ¿verdad? Y han practicado. Pero en esta oportunidad vamos a hacer un video bastante complejo. Les diré que soy bastante malo recordando, sinceramente, entonces a veces no diré el concepto del componente, tal vez la función, pero no el concepto, porque el video será bastante largo. Esto es un video más que todo para personas con conocimiento básico, y los que no lo tienen pues me lo hacen saber y yo les daré un concepto básico sobre la definición de cada componente para su aprendizaje y el manejo adecuado. Principalmente les recuerdo y les vuelvo a recordar que estén pendientes, ¿verdad? Usen guantes. Yo en este video no usaré, y relativamente uso muy pocos guantes, ¿verdad? Porque trabajo en la casa y todo lo demás y ya sé el manejo de los componentes. Pero para los que no, o para los que no saben, o mejor dicho, si están delante de un cliente o delante de alguna persona, pues es mejor que usen guantes para una mejor presentación, ¿verdad? Para que se vea mejor el trabajo, y si no, pues para su protección, ya que hay algunos componentes que almacenan bastante energía eléctrica y pueden pues recibir una descarga bastante fuerte, eso de 200 voltios, entonces no los matará porque es bajo amperio, pero les diré que será bastante rudo, ya me han pasado pues. Vamos a cerrar acá para comenzar con el video. Hablaré un poco sobre los cargadores como tal. Los cargadores simplemente es un convertidor de un tipo de voltaje a otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que transforman transforman, para decirlo así, un voltaje de la corriente alterna de un toma corriente a un voltaje continuo para las lactos, ya que ese es el voltaje más estable que maneja. Entonces vamos a ver su medición y cómo debería trabajar y manipularse los componentes. Ok, al momento de la medición, la respectiva medición, nos damos cuenta que estamos trabajando con corriente alterna, ¿verdad? Y aquí está el ingreso de la corriente, pasa por acá, seguiremos el camino, ¿verdad? Y la otra pasa para acá. Aquí tenemos, ¿verdad?, una resistencia, ¿verdad? Aquí tenemos dos resistencias y tenemos este componente, este cuadrito, el LGU, ¿verdad? Este que tenemos acá. Este componente nos permite una elevación de voltaje, ¿verdad? Y nos permite también a la hora de algún corto, principalmente se presenta en esta parte. Como podemos ver, aquí tenemos una especie de corto. Anteriormente otra persona estuvo metiendo mano, ¿verdad? Y entonces creó un corto acá. Luego tenemos la bobina, ¿verdad? Esta bobina. Bueno, no sé si escuchan a los vecinos peleando. Todo el tiempo es un problema, una matazón, pero bueno, no importa. Pongan la atención al video y no le pongan atención al chisme. Tenemos esta bobina, ¿verdad? Esta bobina. Quisiera tener un lugar más tranquilo, ¿verdad? Pero ¿cómo hace uno para salir de los vecinos? Pero bueno. Tenemos la bobina, ¿verdad? Que lo que hace es elevar el voltaje un poco más. En este modelo, ¿verdad? En este modelo yo le he sacado el LGU, ¿verdad? Y le saca la bobina porque la utilicé para otro componente. Aquí va uno, aquí está la bobina y aquí va el LGU. También tenemos, ¿verdad? También tenemos este componente
que actúa de manera de también tenemos al inicio del voltaje, ¿verdad? Tenemos este componente, algo así, ¿verdad? En la entrada del voltaje, o en algunos casos algo así, desde acá hasta acá, pero por la parte de arriba lo podemos apreciar mejor acá, este componente cerca de la entrada, que nos permite también una especie, en realidad es como una especie de fusible, ¿verdad? Que nos permite el corto del componente al momento de un corto en nuestros cargadores, o también al momento de un corto una elevación de voltaje, que el componente no aguante. Por lo menos acá no dice, espero que ustedes enfoquen, pero si no yo le estaré diciendo, dice T3 15A, que significa 15 amperios, y 250 watts, 250 voltios. Esto es lo que soporta este componente, ¿verdad? Como medida de prevención para el funcionamiento del componente, y previene un corto severo. Luego de acá tenemos acá la bobina, y tenemos acá un transistor, un pequeño transistor de 4 patas, ¿verdad? Aquí tenemos el transistor. Este componente suele también quemarse bastante, y le leemos también la leyenda, espero que ustedes lo vean. Nos dice, o nos señala, ¿verdad? Aquí entre estas dos paticas tenemos una resistencia. Aquí tenemos un símbolo de resistencia, que es como una ola. En la parte derecha tenemos el menos, y en la parte izquierda tenemos el más. Si lo volteamos y lo colocamos en la tarjeta, debería ir así. Cuando está parado, así como está. Así. Nos damos cuenta que el menos, así, algo así. Nos damos cuenta debería ir así, 4 pines para 4 paticas. Nos damos cuenta que el menos, ¿verdad? O el negativo va directamente aterrado. En la parte de la lámina va aterrado, y aquí está la parte de la lámina también, y la línea va directamente acá y al negativo del capacitor. El positivo va a una serie de resistencia, va a un condensador o capacitador de cerámica, y va al capacitor. Llega para acá y sale aquí. Aquí tenemos, aquí tenemos las dos paticas del capacitador o condensador. Las del medio son una resistencia que impide el paso entre ellas dos. Para el momento de un corto, lo primero que hace es reventar la resistencia para que el corto se dé en este componente y no se dé más adelante, para evitar un daño fundamental o crucial en nuestro cargador. Ya vamos manejando más o menos hasta acá, hasta el capacitador. En el capacitador podemos medir dos tipos de voltaje. Si tenemos conectado la corriente, deberíamos medir en alterno. Si quitamos la corriente, deberíamos medir en continuo. Ya haré un corto receso y ya vengo. Creo que el vídeo lo haré en varias partes. Algo que se me olvidó recargarles a ustedes, muchachos, es que estos componentes que tenemos acá son llamados componentes de superficial, los mismos componentes que hemos en el teléfono, entre otras cosas. Y los componentes como estos, ¿verdad? Son componentes llamados componentes de inserción, que van insertados directamente en la tarjeta, como vemos en la parte superior del equipo. Como podemos ver, este es algo sumamente sencillo, ¿verdad? Tenemos que la corriente entra de esta manera y va así. ¿Qué podemos hacer? Pues darnos cuenta que es simplemente un paso de corriente por cada uno de los componentes. Estoy recargando los que se dañan más, ¿verdad? Los componentes que echan más varilla, porque son los componentes que están más pendientes. Entre ellos están también, entre otros componentes que son más duraderos, son los diodos, ¿verdad? Las bobinas
y los transistores también duran bastante. Claro, el transformador también. Los capacitadores también, bueno, cuando el cargador tiene mucho tiempo de uso, suelen abombarse, colocándose de una manera similar a esta. ¿Ven? Algo así abombadito, como pueden ver está semi abombado, pero no se percibe en un 100%. Vamos a ver si ponemos otro que esté mucho más abombado. Creo que este está mucho más abombado. Sí, pero no se percibe. Son componentes semi abombados que se les abomba la punta y pues hay que cambiarlos porque ya han llegado a su límite, al límite de uso. Este tipo de componentes pues hay que reemplazarlos por este tipo de componentes similares. Si tenemos condensadores no del mismo voltaje, podemos colocarlo. Y lo importante más que todo son los microfaradios. El voltaje no tanto, podemos colocar un poco por de arriba, un poco por de abajo, ¿verdad? Pero los microfaradios sí tienen que ser correctamente legal. Eso es en base a condensadores o capacitadores, como ustedes los conozcan, ¿verdad? Entonces damos cuenta que esto va así. Entonces siempre tenemos que seguir cada uno de los componentes hasta llegar a la salida, que en este caso es este. Esta es la salida de 19 voltios. También hay componentes con salida de 12 voltios, 5 voltios, si van a arreglar cargadores de teléfono, cargadores, entre otro tipo de cargadores, pues 9 voltios, etcétera, 21 voltios para lácteos más grandes, entre otras cosas así. Simplemente nos damos cuenta que la transformación de voltaje pues inicia en la parte de la corriente alterna y termina en la parte de la corriente continua. Si no tenemos una falla típica, o sea, hablo de una falla típica, no es algo que sea visible, como por ejemplo en el caso de este, que la falla acá es bastante típica, o bueno, semitípica, porque aquí está el corto y tenemos que ver que la falla está en esta región. Pues nos vamos directamente al capacitor y medimos el voltaje en el capacitor. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues sencillamente al conectarlo vamos al capacitor, sin más nada que hacer. Si en el capacitor tenemos una salida, nos damos cuenta que todo este recorrido de energía de aquí hasta aquí pues está perfectamente bien. O sea, aquí deberíamos tener cerca de 300 voltios, algo así, ¿verdad? Acuérdense que este es corriente alterna. Pues llegando aquí al transformador deberíamos tener algo aproximadamente 320. Ya en la salida, ¿verdad? Cerca de acá sí deberíamos tener un voltaje diferente, deberíamos tener un voltaje más bajo, deberíamos tener un voltaje mucho más limpio. Y ya pues en la salida aquí deberíamos tener ya el voltaje de corriente alterna. Pues acá está, en esta parte de acá tenemos varios condensadores, ¿verdad? Como pueden ver, siempre los condensadores están un poco al final. Como pueden ver acá, siempre están este tipo de condensadores para rectificar la corriente que esté completamente correcta. Algo que también tengo que recalcar pues es hablando de los transistores. Pues hablando de los transistores, para medir después del capacitor viene el transistor y después viene ¿cómo podemos hacer en una lista? Tenemos la entrada, tenemos el capacitor. Si en el capacitor no hay corriente, pues nos regresamos a la bobina, nos regresamos al otro componente. No recuerdo el nombre específicamente, este componente cuadradito. Este componente siempre debería tener una continuidad. Si no la tiene, es que el componente internamente está roto, igual que este otro componente más pequeño, este componente tipo fusible, ¿verdad? Estos tres componentes son los principales. Entonces sería primero y aquí al capacitor. Si el capacitor no llega a corriente, venimos estos tres componentes. A veces la bobina se rompe o estos dos componentes entran en corto. O este principalmente entra en corto y no deja nada, no permite el paso de nada. Eso es para estos componentes, para este tipo de cargador. Pero en otros cargadores tenemos este transistor, pues nos vamos acá. Si llegamos acá y la bobina y el fusible están bien, pues nos vamos a este transistor de 4 paticas, ya especificado cómo debería funcionar. Resistencia, negativo, positivo, sencillo. No debería tener continuidad, sí debería tener continuidad y sí debería tener continuidad. Así, aquí no, aquí sí y aquí sí. Sencillito. Si este componente falla, ¿verdad? Por lo menos, que no se consigue, muy poco se consigue, ¿verdad? Simplemente hacemos un puente de aquí a acá.
de aquí a tierra. O sea, de aquí a acá, de aquí a tierra, de aquí a acá. Y ya, pegaríamos acá, pegaríamos acá y pegaríamos a tierra. Ignorando la resistencia porque no tenemos componentes que se dañen. O podemos poner una resistencia de bajo miaje, la que a ustedes os parezca mejor. Aquí tenemos un montón, podemos colocar una de 200, 250, de 100, de 0, de lo que ustedes quieran. Una resistencia que impide el paso entre este componente. Probablemente sería uno de 200, 300, estaría bien. Una resistencia de 200 más o menos. Perdón, disculpen el mal enfoque, estaba hablando y no enfoca. Una resistencia de 200 estaría perfectamente bien. Aquí, para evitar el paso y que la resistencia se queme, actúe como fusible. Si la resistencia se quema, pues chévere. Parar el vídeo porque el teléfono está echando un poquitico de broma, pues ya le sale cambio. Entonces a veces me corta los videos sin yo cortarlos, entonces tengo que comenzar otra vez de nuevo. Vamos a intentar rapidito para ver si el teléfono me deja terminar el vídeo, ¿verdad? Entonces llegamos a la conclusión de que necesitamos una corriente en la entrada del transformador. Pero antes del transformador está el transistor. ¿Qué es un transistor? Pues este componente que está acá. Hay algunos que vienen encapsulados y hay unos que vienen semi-encapsulados, ¿verdad? Unos que vienen así, otros que vienen con la lámina de metal, ¿verdad? Para su conocimiento ejemplar. Entonces, nos quiere decir que les quiero decir que algunos vienen NPN y otros vienen PNP, que quiere decir positivo, negativo, positivo. O en otro caso vienen negativo, positivo, negativo. Normalmente ese modelo poco se ve mayor el de positivo, negativo, positivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el negativo siempre va a ser central. Los que vienen con la barra de metal, la parte de metal es también negativa, o sea, es tierra. Pueden colocar, hacer sin despegar de allá, pueden colocar directamente desde el metal a los positivos. Pero el negativo tiene que tener resistencia, ¿verdad? Con los dos positivos. Se colocan aquí común, puede colocar para acá positivo, tiene resistencia. Coloca para acá positivo, tiene resistencia, ¿verdad? Si para su mayor conocimiento, buscan la jungla, ¿verdad? La leyenda, y es que la jungla en su computadora, ¿verdad? Y conseguirán las especificaciones técnicas de cada componente. Entonces, volvemos acá. Este debería tener resistencia con este, y este con este, o sea, este con este. Pero si ustedes colocan el positivo en el medio y tratan de tocar en los extremos, pues no debería tener ningún valor. Si tiene continuidad y dan la vuelta, también tiene continuidad, pues el componente como tal está malo, ¿verdad? También tienen que estar pendientes porque los componentes, por ejemplo, acá tengo ¿verdad? Que acabo de revisar, he tenido como 2 días con estos cargadores, pues, y apenas que me vengo dando cuenta que este componente de cerámico, ¿verdad? No, de poliéster, pues está dañado, está partido y estaba era sentido, no me había percatado, mi vista no se había percatado. Por eso es que le digo que el 99,9% de los problemas se solucionan visualizando, pero al detalle. Me ha pasado también con otros componentes que se parten y son casi que imperceptibles para los humanos. Entonces, pues si tienen este componente, como ya les he mencionado, defectuoso, pues lo cambian. Normalmente va acá al final y por acá. Esas son las dos posiciones de este componente. Pues este es para repuesto, ya les he sacado casi que todo. Y para los que quieran saber sobre el experimento que les había comentado de este transistorcito más grandecito, ¿verdad? Pues vamos a esperar a ver si enfoca, ¿verdad? Entonces acá, entre acá y acá, como pueden ver, o no sé si pueden ver o no, vamos a ver si se percata. Pero no creo que el teléfono, vamos a taparlo un momentico para ver si enfoca mejor. Pues no quiere enfocar. Pero les comento, acá utilicé un pedacito de cobre y acá para hacer para que esto tenga continuidad, ¿verdad? Y aquí no he utilizado una resistencia porque anteriormente me equivoqué, no tiene que ser resistencia baja, sino una resistencia alta. Probablemente yo utilizaría, si quisiera utilizaría una de 10 megaohmios o algo así.
algo bastante alto que impida el paso de corriente entre estos dos componentes. Ahí se logra apreciar por allá un cabellito. Allá, como pueden ahí medio apreciar, díganme si tienen la resolución 144, pues no van a ver nada. Pero acá aquí le puse un pedacito de cobre, ¿verdad? Un hilito, porque si se llega a tener algún corto, pues como es tan delgado se suele partir. Es como una especie de ¿cómo se llama este componente? De fusible, una especie de fusible que para que se rompa fácilmente. Y pues la parte de arriba lo he dejado de un lado porque normalmente los componentes no se dañan. Obvio, cuando hay algún corto pues suelen ser las partes de arriba, los componentes SMD, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente si tenemos las herramientas, creo que por aquí, por la esquinita dejaré el loguito y el nombre, una herramienta digital llamada Electrodrawing bastante buena, para que la descarguen y le dará los valores exactos de cada uno de estos. Siempre y cuando tienen que leer, si no saben, y si saben pues refrescan. Entonces a veces las resistencias se queman y pues hay que cambiarlas por una igual, y a veces se queman y no se ven los números, entonces tienen que adivinar pues más o menos la de al lado, cerca, ahí el tamaño y todo, por eso se van guiando. Entonces eso por ese lado se cuesta bastante. El diodo Zener, ¿verdad? Estos rojitos pues suelen durar bastante. Y tenemos estos transistores, ¿verdad? Esto es un transistor igual. La patica acá es negativo y estas dos son positivos. O a veces al revés, estas dos son negativos y este es positivo. Normalmente siempre este es negativo y estos dos son positivos. Y se mide de la misma manera que se mide este otro transistor. Pero la diferencia es que este aguanta un poquito más. Y es como un componente de inserción. Este es uno superficial, como pueden ver aquí es un triangulito, ¿verdad? Entre otros componentes también tenemos los famosos capacitores, pues. Tenemos los famosos capacitores, acá lo pueden ver. Si a algunos se les quema o lo pueden ver chamuscadito, así es recomendable cambiarlo porque suelen calentarse bastante y pues ahí se quema. Aquí tengo uno, ¿verdad? Para que ustedes se den una idea, los capacitores pues no siempre tienen que ser lo mismo, pueden ser uno similar o parecido, ¿verdad? Que cumple la función, una función similar. Como pueden ver, pues es un poquitico diferente a y cuando lo mido, me da valor de resistencia, para que tengan una idea, de 630, me da valor de resistencia de 440. Yo lo he cambiado, ¿verdad? Y me ha funcionado perfectamente, pero aunque tiene un poquitico más de resistencia que ¿verdad? O si lo miden en continuidad tiene un poquito más de resistencia que pues me sirve también perfectamente, porque son componentes bastante difíciles. No pueden ir por una tienda y decirle mira, dame un condensador de esto. Son difíciles de conseguir. Estos componentes hay que sacarlos originalmente de otro cargador o de otro componente similar. Entonces pues si tenemos los voltajes correctos acá, tenemos los transistores buenos, ¿verdad? Tenemos la salida buena. ¿Qué podemos hacer? A lo mejor si nos da voltaje, pero el diodo LED no prende. Podemos cambiarlo también. Sacamos el diodo. Recuerden que la mayoría de los componentes superficiales, resistencia, condensadores y diodos tienen polaridad negativo y positivo. Así que estén pendientes cuando lo saquen, no lo coloquen al revés. Algo más que quería mencionar, pues ¿qué más? Acá he hecho otro puentecito, ¿ves? Este está un poquitico más, como diría yo, caimán. Acá está un puentecito, acá. Aquí lo que pasa es que el teléfono no quiere colaborar con ustedes. Acá he hecho un puentecito similar al que ya he mencionado anteriormente. Tenemos las cuatro saliditas, entonces puenteamos entre dos y puenteamos entre las otras dos, ¿verdad? Y ya. Y así permitimos la continuidad del paso de la corriente. Recuerden que esto es un puente para transformar un voltaje del otro. Entonces tenemos que permitir que el puente transite su respectivo electricidad. Y como es como más de la mitad
trabaja con electricidad o corriente alterna, pues suele variar. O sea, los componentes son bastante flexibles, o sea, suelen tener bastante por encima y por debajo de flexibilidad, o sea, que permite el cambio de un componente similar. Por eso les digo que es bastante flexible al momento de cambiar. Y pues si no tienen los componentes originales, recuerden que lo importante es el paso de la corriente. Aquí no tenemos este componente, pues no lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues permitimos el paso de la corriente para que haya un flujo continuo. Pues yo creo que ya está bien. Ya les he dado una explicación bastante buena para el vídeo, para ver si el teléfono me deja, por fin me deja grabar. Y pues ya vengo. Ok, aquí analizando lo que he hecho, pues creo que cometí un error, ¿verdad? Pero es bueno los errores porque de ahí uno aprende. Sinceramente uno se cultiva más cometiendo errores constantemente que pues saliendo en que todo uno le salga perfectamente. Y aquí, como pueden ver, pues este componente, ¿verdad? Lo he cambiado y he hecho los puentes, lo que he mencionado anteriormente, y no funcionó. ¿Por qué? Porque la corriente entra por los dos del medio y sale hacia los dos de las orillas. Entonces, si no tiene resistencia, pues puede quemar algún componente, se va corto, entre otros. Yo he hecho un pequeño corto, pues gracias a Dios no fue nada grave y no funcionó, pero bueno, ya sé. Como no tengo este componente exactamente el mismo, revisé entre los cachivaches que tengo, pues, y aquí conseguí uno, ¿verdad? Uno mucho más grande, ¿ven? Este componente que está acá, ya mucho más grande. Comparen ahí, dice que aguanta 15 amperes y todo eso, pues no es el mismo, pero funcionó, gracias a Dios funcionó. Y no es nada más el único, aquí coloqué otro mucho más grande aún así, pero funcionó. Lo importante es arreglar las cosas, no quedarse simplemente con lo que se tiene. Estos ya están arreglados, bueno, este no, porque este lo agarré de piezas, lo desarmé, pero estos dos, y allá otro que tengo por allá, también ya he arreglado 4. Este quería que este fuera el quinto, pero el transformador que tenía, pues se le quemó, o le ha quemado bastante. Ustedes tienen que ver a la hora de un corto, pues buscar el olor a plástico quemado, es bastante notable. Y simplemente por ahí seguimos algunas de las fallas. Como seguía mencionando, pues las resistencias y componentes SMD pues fallan muy poco, a menos que haya algún corto o algo sumamente importante. El resto son componentes que no necesitan cambio, simplemente necesitan un chequeo visual y pues medir con un multímetro. Vamos a hacer las respectivas mediciones para que ustedes comparen y vean cómo es el funcionamiento del equipo y cómo sería una medición realmente buena. Okay, como pueden ver, aquí está el corto que hice. No sé si se percatan, aquí un cortico, ¿verdad? Que me falló, ¿verdad? Porque cambié el transformador, como ya he mencionado. El transformador lo cambié, no me percaté que el otro era de 4 puntas y le partí una al momento de sacarlo. No me percaté. Cuando lo conecto, pues le doblé la punta y se fue a corto. Falla mía. Son cosas que pasan, que a veces uno no está al 100% pendiente de todo lo que puede suceder. Pero son cosas comunes. Son cosas que uno tiene que percatarse, pues. Que son cosas que pueden suceder. Como pueden ver acá, que hay un cortico, ¿verdad? Acá no sé si lo aprecian, que hay un pequeño corto, pues, pero es normal. Y cuando hay cortos, lo primero que sufren son los componentes SMD, porque son los componentes de baja resistencia, fusibles, entre otros, o algunos condensadores, pues, que están más propensos a quemarse que los componentes de inserción. Son más duraderos. Y bueno, a excepción de los transistores, que pues ellos también fallan porque son una especie de diodo que tienen tienen así dos entradas y una sola salida. Esos son componentes que pueden fallar también bastante. Pausaré el video un momentico para venir con las respectivas mediciones del componente. Bueno, lo que yo recomiendo son las veces, lo que yo recomiendo al momento de iniciar unas mediciones respectivamente, comienzo con el voltaje alterno, porque es el voltaje que viene esencialmente de la calle, principalmente. Vean los respectivos valores. Vale. Los respectivos valores, ¿verdad? Que pues pueden ir marcando. Como ven, del voltaje alterno viene
120 voltios, bastante bien. Pueden ir siguiendo la escala o pues cambian a un voltaje continuo y se van directamente al capacitador o al condensador, ¿verdad? Se van al condensador. Ahí ven que le da un valor bastante bien. Luego pueden irse al transformador. Son estas 4 paticas, pueden ser 4 o 5 paticas que están en hilera. Si quiero colocarla un poco más para acá y colocaré esto por acá para que ustedes vean los valores exactamente de cómo se mide. Pueden irse para los dos extremos. Tenemos un valor, puede ser el primer extremo y el segundo de acá. Tenemos un valor. Los dos que están pegados, los dos más juntos, son los dos que no tienen ningún valor. Pueden ver entre los dos extremos. Bueno, en este caso sí tenemos un valor, pero normalmente los dos de una orilla pues es un valor y los dos de otra orilla es como decir los positivos y los negativos. Pero en este momento tenemos el transformador de 5 paticas y pues aquí es diferente el funcionamiento. Cuando son de 4 pues son 2 los que trabajan y hacen las respectivas mediciones, y si funciona acá, si todo está bien, pues se van directamente acá a la salida y tenemos una salida de 19 voltios. Tenemos todo correcto, perfectamente. Aquí no tenemos LED y por eso no alumbra como debería alumbrar. Hay algunos cargadores que tienen LED, otros que no. Ya saben cómo se mide, pues tengan bastante cuidado al momento de medir. Sigan también las líneas, las pistas, y le dejaré una herramienta llamada electrodo que es bastante buena al momento de calcular algún tipo de resistencia, carga de voltaje, pista, entre otras cosas. Son para personas ya conocedores y que tienen más o menos una noción, y las personas que no saben pues pueden ponerse al día con eso para que ustedes vayan aprendiendo y cómo debería ser cómo debería ser la perfecta reparación de algún componente, ya sea cargador, tarjeta, base, lo que ustedes se les pueden imaginar, de tarjeta de microondas, tarjeta de aire acondicionado, cualquier componente que trabaje a base electrónica, pues simplemente lo podemos reparar. Simplemente tienen que tener el respectivo ingenio y la respectiva paciencia, porque aquí, como ustedes pueden ver, ven esto, no sé, en media hora, una hora, pero yo he pasado aquí 3-4 días reparando 4 cargadores, porque hay que tener mucha paciencia. Al momento de medir siempre les recomiendo que tengan un pulso bastante bien, porque me ha pasado ya que se me corren las pinzas, se me corre, pum, y hago un corto. Entonces puedo ir yo dañando, empeorando en vez de mejorar. También les recomiendo que resolden las soldaduras, porque pueden ponerse frías, entonces no le dan valor, sino que tienen que pisarlo duro, entre otras cosas. Estoy bastante complejito, muchachos, pero yo creo que más de acá no lo puedo enseñar. Si me he equivocado en algo, pues ustedes me pueden comentar, ¿verdad? Allá me pueden hacer un comentario. Mira, Cleve, te equivocaste en esto. Mira, Cleve, te equivocaste en otro. Pues estoy abierto a las críticas constructivas, y pues a veces se me olvidan los conceptos porque tengo tanto conocimiento, o sea, tengo tantas cosas en mente que uno o dos conocimientos, o sea, 2 conceptos básicos de algún componente, pues lo paso por alto. Eso no quiere decir que no me lo sepa, eso no quiere decir que no sepa trabajar con los componentes, simplemente que a veces pues se me pasa. Si ustedes creen que este contenido de calidad, pues apoyen el canal, suban la manito y activen la campanita. Disculpen el desastre, pero a veces uno cuando está reparando, ¿verdad? Al momento de reparar algún componente, pues quiere tener todo a la mano, no quiere tener algo por aquí y por allá y separado. Y le comento que, por ejemplo, he sacado muchas piezas de desenchuflar el cargador, desenchuflar el de abajo. He sacado muchas piezas de este componente, el de allá abajo, de allá, no, chicos, allá en la cuestión. He sacado bastantes componentes de esta tarjeta base. No lo muevas, nada más desenchúfalo, déjalo así como está. Ok. He sacado componentes acá para que ustedes vean que todas las tarjetas pues se llevan de la mano. También he sacado componentes de otras fuentes de poder de computadora, entre otras cosas. Pues simplemente tenemos que ver cómo es el funcionamiento del equipo para que ustedes pues vean cómo deberíamos de reparar.
Sin más nada que decir, pues apoyen el canal, pues estoy haciendo lo posible para enseñarlos. Esto lo hago porque un solo suscriptor me comentó que quería aprender a reparar los cargadores, pues ya aquí está un super video de no sé, 1 o 2 horas, pues para que tú te des una idea de cómo es esto. Hay que tener bastante paciencia, hay que tener mucha paciencia, hay que tener bastantes ganas de echar para adelante para que ustedes puedan hacer este tipo de reparaciones. No es nada complicado, porque si fuera complicado pues no lo fuera hecho, pero tampoco no es nada sencillo. Como pueden ver, aquí he cambiado un montón de piezas y un montón también de resistencia, porque otra persona lo intentó reparar y pues lo dañó más de lo que lo trató de reparar. Yo también he hecho algunos ajustes, ¿verdad? Algunas cosas graves, pues al momento de medir se me resbala, o sea, cosas que pasan del oficio, pues. Aquí pasan accidentes, es normal trabajar con corrientes y que echen chispas, pero simplemente tienen que seguir adelante, muchachos. Ahora sí me despido y apoyen el canal. Clayver se va, chaito, manito arriba.